Bueno, doctora, buenas tardes. ¿Cómo piensa que se está trabajando, digamos, con las causas de lesa humanidad en Santa Fe y en Argentina? Buenas tardes. Bueno, la verdad que considerando mi historia y que estudié Derecho por esto, ¿no? O sea, por defensa de los derechos humanos y por una razón personal, porque en verdad yo tengo a mi mejor amiga desaparecida, que fuimos juntas desde primer grado hasta quinto año. Y por eso trabajé, o sea, mi primer trabajo a los 2 meses de recibirme fue la conocida causa 13. Después vino todo lo que sabemos, años de impunidad por las leyes de obediencia de vida, punto final, indulto, y hoy es innegable que la decisión de avanzar con las causas de delitos que a mi gusto ya estaban definidos por la comunidad internacional, por la costumbre internacional, como imprescriptibles por considerarse delitos de lesa humanidad, hoy estamos en condiciones de afirmar que la Argentina en este punto tiene una distancia sustancial con el resto de los países del mundo que registran graves violaciones a los derechos humanos. Y basta comparar los avances de Argentina en relación a los países que al mismo tiempo sufrían golpes de Estado con serias violaciones a los derechos humanos, como Chile, Uruguay, Brasil, que aún no han tomado la decisión de avanzar en esta dirección. La Argentina en esto es ejemplo en el mundo entero. Y eso ya, digamos, esto ya define cómo creo yo que han avanzado en la Argentina las políticas sobre derechos humanos. En ese contexto, en la provincia de Santa Fe también hubo avances en estas causas, más allá de la lentitud, de la mayor lentitud o no de lograr que las causas lleguen a juicio, o de las demoras, o de las posibilidades o imposibilidades de constituir los tribunales para llegar al juicio oral. Lo cierto es que se ha logrado 2 causas en Santa Fe, una causa en Rosario donde se condenaron a todos los imputados a perpetua, y hoy se está llevando adelante la conocida causa FESED de los hechos ocurridos en el Servicio de Información, de la que no participo, pero es un ejemplo de cómo avanzan las causas. Ahora, y que desde luego eso refleja el impacto también en la provincia de Santa Fe sobre la política global y nacional en relación a las violaciones a los derechos humanos. Sin perjuicio de eso, y no conozco algunos ejemplos de otros cuerpos, o sea, que acá operaba el segundo cuerpo de ejército, que durante el 76, desde marzo a octubre del 76 estuvo a cargo de Díaz Besone, y a partir del 12 de octubre del 76 hasta el 79 más o menos, de Galtieri, ¿sí? Con lo cual no era un cuerpo de ejército intrascendente, o sea, considerando que en esta zona, o en esto que se llama segundo cuerpo, había cordones industriales muy fuertes como el de San Lorenzo, Villa Constitución, y estos eran, digamos, focos muy importantes para la represión. Pero sin embargo, y a pesar de las dificultades que tenemos en esos focos que todavía siguen existiendo en el cordón industrial San Lorenzo, empresas muy fuertes, quizás con la misma fortaleza que le costó la vida a un montón de obreros en aquel momento, la verdad que, bueno, por lo menos uno puede franquearse el espacio para acercarse a los familiares,
estoy hablando, por ejemplo, de San Lorenzo, que es un lugar complicado. Y hoy hemos podido llegar a familiares, hemos podido lograr que mucha gente rompiera con el miedo. ¿Por qué? Porque permanecían muchos personajes en la actualidad que eran identificados por las víctimas o los familiares de las víctimas desaparecidas del cordón industrial San Lorenzo como integrantes del grupo o colaboradores de los grupos de represión de aquel momento. Un trabajo más que arduo y difícil. Bueno, sí, pero en realidad también comprensible en esos casos donde la gente, las víctimas, observan que forman parte, digamos, de los operadores políticos actuales, algunos de quienes en el momento en que su familiar, su hijo, su hermano, su tío desaparece, estaba entre la gente que colaboraba o tenía una directa participación en la concreción de estos hechos. En estos lugares, además, está claro que la participación civil, de la que no nos tenemos que olvidar, era determinante. ¿Sí? O sea, que eran informantes, se elaboraban dentro de las empresas la lista de los obreros que debían ser por lo menos asustados, en algunos, como mínimo asustados, y en el peor de los casos secuestrados, ¿sí? Con lo cual también ahí era sustancial la intervención civil en la concreción de estos hechos. Eso todo traído a lo que es estos lugares, esta región, toda la parte de Rosario, bueno, San Lorenzo, toda la parte del departamento Casero, ¿cómo está? Bueno, yo no tengo a cargo particularmente una causa del departamento Caseros, y si me quiere preguntar de Casilda en concreto, le puedo decir solo en lo que yo intervengo, porque las denuncias de hechos concretos o particulares no las tengo yo, sino otros fiscales de la unidad. Sí, lo que puedo decir que a mí Casilda me parece un lugar, te diría, más difícil de franquear que el propio cordón industrial San Lorenzo, con lo que significa esto, porque acá no tenemos un cordón industrial, ¿sí? Claramente este es un lugar de actividad agraria, ¿sí? Supongo que en Casilda debe haber muchos intereses económicos vinculados con el campo, y desde ese lugar lo que sí puedo asegurar que no es tan fácil encontrar tantas dificultades como en Casilda, y que no tengo ninguna duda, considerando la experiencia, digamos, que tengo en relación a venir de los 23 años trabajando causas, no solo acá, sino afuera del país, como al mes del Pacto de Paz en El Salvador, después de 12 años de guerra, etcétera, que uno registre hoy que los actuales operadores políticos más importantes de este lugar amparen a quienes perfectamente saben que fueron partícipes directos o al menos encubridores de hechos de tamaña gravedad. O sea, en realidad esto define a una sociedad muy particular y no fácil ya a esta altura de encontrar en muchos lugares del país. Puedo dar algún ejemplo de lo que leo en Tucumán, por ejemplo, considerando que Tucumán fue una provincia donde todos sabemos empezó el operativo Independencia, donde fue gobernada durante la democracia por Bussi,
con unas características muy especiales. Y en ese sentido podría decir que Casilda es un mini Tucumán, por ejemplo, sin haber tenido el operativo Independencia, pero sí tuvo el operativo de los intereses económicos de quienes registran, que no sé quiénes son, no conozco los nombres y apellidos, pero es de toda obviedad, y que también está conformado por la sociedad civil de Casilda. Y lo peor es que mucha de esa sociedad civil hoy detenta los cargos más importantes locales. Y por eso, en realidad, las dificultades en penetrar para investigar seriamente los hechos que victimizaron a muchos ciudadanos o habitantes de familias de Casilda. No es fácil encontrar que una familia hoy que tiene un desaparecido continúe teniendo vergüenza de denunciar que tiene un familiar desaparecido. Eso es, te diría, casi a esta altura excepcional. En Casilda pasa eso. Y yo entiendo que pasa eso, aunque aclaré que no tengo causas particulares de hechos de Casilda, sino generales. Por esto, porque claramente hay una cadena de encubrimiento que no ha cesado desde aquel momento, o sea, y que te diría que es casi transmisión familiar, porque a lo mejor lo inició el papá de tal y hoy lo continúa el hijo, que a su vez tiene un cargo, ¿me entendés? Es infranqueable y está como sellado, digamos. A ver, es infranqueable, no está sellado. Uno de afuera puede visualizar claramente lo que pasa en este lugar. No es que, digamos, puede ser que quienes hacen esto, que están dentro de este lugar y hacen toda esta rosca pensando que de afuera no se percibe, se equivocan. O sea, parándote de afuera es una obviedad. Ese es el tema. Parándote de afuera no hay manera de negar que esto pasa en Casilda. No hay manera. Y te doy un ejemplo, que es un ejemplo que define a Casilda. Es raro encontrar en el país hoy una familia que se avergüence de tener un familiar desaparecido, considerando el avance de las políticas de derechos humanos y el reconocimiento internacional que tiene la Argentina en este tema. No hay. En Casilda sí hay. ¿Por qué se imagina que puede suceder eso? Por esto que te estoy diciendo, porque no ha cesado la cadena de encubrimiento, porque hoy operan en este lugar. O sea, yo puedo imaginar cómo, quiénes, pero no tengo la certeza, digamos, de los nombres y no sé cómo venía, no me porque estoy segura que es una cadena de encubrimientos que viene desde aquella época, o quizás desde antes, pero que tiene que ver con intereses económicos e individuales de quienes resultan ser los operadores más importantes de las políticas locales. Argentina, usted antes lo decía, Argentina está trabajando muy bien en este sentido, ¿no? Argentina es hoy el país que reconoce el mundo entero como ejemplo en investigaciones de delitos de lesa humanidad. En realidad Argentina es un ejemplo mundial en este tema. Es un ejemplo mundial. No hay otro país en el mundo que haya encarado con la seriedad que lo ha hecho Argentina las investigaciones de delitos de lesa humanidad. Y no es poco importante esto, porque ese antecedente, esto que mucha gente dice es el pasado, es mentira, esto es el presente. ¿Y saben por qué es el presente? Porque si nosotros no mostramos los derechos que tienen las personas a contar con un juicio justo, a lograr que la justicia sea un servicio y no una cadena de ocultamiento de hechos aberrantes, ¿sí?
no consolidamos el Estado de Derecho. Nosotros, en un futuro, vamos a tener un Estado de Derecho mucho más fuerte que aquellos países que tomaron la decisión de no investigar estos hechos, porque impacta directamente sobre el servicio de justicia actual. O sea, estos hechos, aquellos jueces que o empleados judiciales que en aquel momento quizás consentían rechazando habeas corpus, cuando se les pone en la cara, se les exhibe en la cara la brutalidad, la bestialidad, la falta de humanidad, la crueldad, empiezan a pensar de otra manera y empiezan a darse cuenta que también tienen que respetar los derechos de las víctimas y de los imputados en las causas por delitos actuales, o en los casos donde desaparece una menor, o en los casos de trata de personas, que es el delito, digamos, hoy del siglo XXI. ¿Sí? O sea, que este lugar podría ser una isla, como usted nombraba, digamos, Tucumán, Casilda podría ser una isla en lo que es... Dentro de la provincia de Santa Fe. O sea, no es que podría ser, para mí, si yo tuviera que decir, podría, no diría podría, es una isla de encubrimiento. Una isla que no es posible. Si los políticos locales tuvieran la voluntad de que los hechos de Casilda se equipararan al tratamiento que tienen todos los hechos que pueden calificarse como delitos de lesa humanidad, no estaríamos hablando de esto. Si estamos hablando de esto, es porque algo pasa, y algo distinto a lo que pasa en el resto del país. Bueno, doctora, ¿quiere agregar algo más? No tengo, no sé. Esto es una... Ustedes, digamos, si tienen interés en una pregunta puntual, yo no quiero agregar nada en particular más de lo que dije, que me parece, la verdad, relevante, ¿sí? Y me parece relevante, y quizás esto sea sí, a lo mejor, y con el ánimo de contribuir en serio, realmente en serio, porque para no solo dar un discurso negativo, sino un discurso proactivo, es que es un mensaje en realidad para la sociedad de Casilda, de que hay lugares confiables donde hablar de estos temas, que esos lugares están abiertos y que ya el miedo, ya no tienen que pagar nada para dignificar a su víctima. O sea, que no le deben nada a nadie. O sea, al contrario, la justicia le debe a ellos, el país le debe a ellos, la comunidad internacional le debe a ellos. Y eso, y este amparo, es muchísimo más que 4 personajes que detentan el poder local. Y en ese sentido, solo quiero dar un mensaje en este sentido positivo, que los dignifique, o sea, y en todo caso que dignifique a sus víctimas desaparecidas.